que otra persona no haya pasado. You know, people say, well, Dexter's got all that success, he's got a beautiful home and all that. ¿Sabes? La persona dice, Dexter tiene todo ese éxito, tiene esa maravillosa casa y todas esas cosas. And that makes a difference. Y eso hace la diferencia. Sure, it makes a difference today, but we didn't build our business on all the things we got. Es claro que hace la diferencia hoy, pero ¿sabes una cosa? Nosotros no construimos en el negocio basado en lo que nosotros, en las cosas que nosotros teníamos. We got all the things we got from building our business. Nosotros tenemos todas las cosas que tenemos por construir nuestro negocio. So a lot of people get it warped. I'm going to do it when I get. Y eso es donde mucha gente pues se confunde. Dicen, yo lo voy a hacer cuando yo tenga. You'll never do it because you never get. Tú nunca lo vas a hacer porque tú nunca vas a tener. You do it and then you get. You do it and you get. Tú lo haces y después lo obtienes. Tú lo haces y después lo obtienes. God's got a law of compensation. The more you give, the more you get. Dios tiene la ley de la compensación. Mientras más des, más recibes. We give all we got, and then we get it back, and it multiplies, and then we give it out, and we multiply it, comes back. Nosotros damos todo lo que tenemos y después nos regresa con efectos multiplicadores. Blows our mind, so we keep giving, man. I give all I got. Por eso es que yo continúo dando, yo doy todo lo que tengo. I give everything. Yo lo doy todo. And that's so vital. Y eso es vital. It is so vital. Vital. When I do a seminar or a rally, I go to bed exhausted. Cuando yo hago algún seminario o un rally, yo voy a la cama exhausto. Because I try to give everything I got. Porque yo trato de dar todo lo que tengo. And I do that when I give an opportunity meeting. Y hago lo mismo cuando doy cualquier meeting de oportunidad. And I love it. Y me encanta. I love it. Because there's nothing as exciting as giving all you got. Porque no hay nada más entusiasmado que dar todo lo que tienes. Boy, that's something that's vital. Hombre, eso es algo que es vital. And people say, well, how do I give all I got? Y las personas dicen, pero ¿cómo yo doy todo lo que tengo? Simple. Go to bed exhausted. Ve a la cama exhausto. Don't go to bed bored. No vayas a la cama aburrido. The majority of Americans today go to bed bored. La mayoría de los americanos hoy se van a la cama but every successful guy drops in bed. Aburrido. Pero todo hombre de éxito cae en la cama exhausto. Man, I drop when I go to bed, and I enjoy dropping, and I don't go to bed until I do drop. A mí me encanta llegar a la cama exhausto y tirarme en la cama. Y no voy a la cama hasta que yo no sepa que voy a caer muerto. Right, PR? Es correcto Some of you have eso. been around. And I know that when you've been around for a while and you spent some time with me, algunos de ustedes han estado alrededor mío y yo estoy seguro que cuando ustedes están conmigo, then when you go and leave me, that you drop. Y tú me dejas cuando partes hacia tu cama, tú caes también muerto. Because I don't believe God put me here to sleep. Porque yo no creo que Dios me haya puesto aquí para dormir. Sleep after I'm dead. Yo voy a dormir después que esté muerto. Got a long time to sleep. Right now I want to live, man. Yo voy a tener un montón de tiempo para dormir. Ahora yo quiero vivir. Live every day. Vivir todos los días. Every day. Todos los días. I'm more excited today than I've ever been in the business, and I'll tell you that day after day after day. I mean, yo estoy más entusiasmado hoy que el día que entré al negocio, y todos los días estoy más entusiasmado cada día. Every day is more exciting. Y cada día esto es muchísimo más este negocio es muchísimo mejor. Every day, because we make it exciting. Porque nosotros lo hacemos que sea bueno y que sea mejor. You know, you can take my home from me, they can take my cars from me, they can take everything from me. Sabes, a mí me lo pueden quitar todo, me pueden quitar la casa, me pueden quitar mis coches, me pueden quitar cualquier cosa. And as long as they don't take Amway from me, y mientras ellos no me quiten Amway, I've got a chance. Yo tengo la oportunidad. But you know, pero sabes, I see. Yo veo. Thank you. Gracias. I see so many people that don't realize what they got when they got Amway. Yo veo un montón de personas que no se dan cuenta de lo que tienen cuando entran al negocio. They got everything with Amway. Ellos tienen todo con Amway. You got everything. Todo. You got your chance to move on.
Tú tienes tu chance, tu oportunidad de moverte. To go as far as you want to go as high as you want to go, to climb the highest mountain. De ir tan lejos como quieras, de ir tan alto como quieras, de escalar la montaña más alta. But you got to do it. Pero tienes que You hacerlo. got the A-bomb Tú tienes la bomba in your hand. en la mano. You got most powerful thing you can have. Tú tienes lo más poderoso que puedas tener. The H-bomb, if you want it. I don't La care. bomba Nuclear weapons, H. whatever you want to call it. Cualquier bomba nuclear, lo que tú quieras You got llamar, it in your hand. la tienes en tu mano. But until you use it, Pero hasta que no la uses, it's sitting there idle, isn't it? está ahí muerta, ¿verdad? We know that America is safe because we've got powerful weapons. Nosotros sabemos que América hoy está defendida porque tenemos armas poderosas. And everybody knows we got them. Y todo el mundo sabe que la We're not tenemos. planning to use them. Y nosotros no planeamos usarla. And in Amway, you are a powerful weapon who has a powerful weapon Y en Amway tú tienes un arma poderosa y que tiene un arma called the poderosa plan. But if Llamada- you use it, you'll become powerful. If you don't, llamada el plan. Pero hasta que si tú la usas, tú te vuelves poderoso y si no, it hasn't changed your life. no ha cambiado tu vida. So you got to get out there and draw the circles. Así es que tú tienes que salir allá afuera y dibujar los círculos. Draw the circles. Dibujar los You círculos. know, how many here know Bill Britt? Everybody knows Bill, right? ¿Cuántos de ustedes conocen a Bill Britt? Todo el mundo conoce a Bill, ¿verdad? John O. Bill just made double diamond a short time ago. Todos ustedes saben que Bill llegó a doble diamante hace poco tiempo. And you know, ¿Y saben? when I talked to Bill and we were down in Florida for a little seminar and Saben, yo estuve hablando con Bill, estuvimos en Florida en un seminario. Bill says, man, I am irritable. I am uptight. Sabes, me siento como comprimido. He says, I don't really enjoy life 100% unless I'm doing the plan at least 5 nights a week. He says, and it's been 5 nights since I've drawn circles. Yo realmente no disfruto de la vida 100% hasta que yo si yo no dibujo esos círculos 5 veces a la semana, y hace 5 días que no dibujo los círculos. And some people can't stand to draw circles, but successful people love it. Y a algunas personas no les gusta dibujar los círculos, pero las personas de éxito le encanta. They love it. Le encanta. Some people wonder when they can stop. Bill wonders when he can get some more out there. Muchas personas se preguntan que cuándo esto va a terminar, y Bill estaba inquieto porque decía que cuándo iba a volver a empezar. He loves to go as many nights a week, drawing the circles as possible. Le encanta dibujar tanto círculo como le sea posible, y tantas noches como sea posible en la semana. That's his relaxation. Ese es su relax. That's his relaxation. Ese Oh, es, this is so important that you stop and realize y eso es muy importante, que tú te pares y pienses: attitude, effort, knowledge. actitud, esfuerzo, conocimiento. You've got to put some self-denial in there. Tú tienes que ponerte alguna gratificación retardada ahí, You've got to put some inconvenience in there. You know, most successful people, y tienes que poner algunos inconvenientes ahí. Tú sabes, la mayoría de las personas de éxito eat more cold meals than anybody else. comen más comida congelada que cualquier otra persona. We were in Ohio not too long ago when we opened a bank, and we had a bunch of millionaires in the back of a room that I was giving a seminar at. Estábamos los otros días en Ohio, donde estábamos inaugurando un banco, y había un montón de millonarios en la parte de atrás donde yo estaba dando un seminario. And you know, and I asked them all. Y yo les pregunté a Now, todos, these guys were all in Amway now, y todos hoy día están en Amway, but they made their millions not in Amway and other things. pero han hecho sus millones no en Amway, sino en otras cosas. One guy owned a chain of cemetery lots, and he owned Uno es dueño de una cadena de parcelas de cementerio. resorts, and he owned motels, and he Otros son dueños de algunos campos vacacionales, otros de hoteles, owned a whole bunch of things. y también es dueño de algunas otras cosas. 2 other guys were highly successful lawyers. Otras 2 personas eran abogados de muchísimo éxito. 1 guy owned 8 corporations.
Otro de ellos es dueño de 8 corporaciones. I just go on and with the different stories, and I asked every one of them Y le pregunté a todos y cada uno de ellos if the principles that I was telling everybody in Amway que si los principios que yo les estaba diciendo a todo el mundo en Amway weren't true in their own lives. Funcionan en la vida de ellos. As to why they were successful. Y que si eso era el por qué ellos eran de éxito. Isn't it true? Isn't it true? No es verdad. Success is built on inconvenience, not convenience. Que el éxito está construido a base de los inconvenientes, no de la conveniencia. And everybody but one agreed. Y todos menos uno dijeron que sí. And the one that didn't agree, Y el que no estuvo de acuerdo, his attitude is so much like my own, it's unbelievable. su actitud es tanto como la mía, que es increíble. And he said, well, really and truly, I don't call late hours and stuff inconvenient, it's fun. Me decía, yo no le llamo 8 horas y más inconveniente, es divertido. He refused to admit that it was inconvenient because he refused to make himself believe he wasn't having a lot of fun. Él rechazaba la idea de que fuera un inconveniente porque él rechazaba la idea de que él no se estuviera divirtiendo. Because he was enjoying it. Porque él se estaba divirtiendo. Success is just a result of his fun. El éxito no es más que el resultado de su diversión. So you got to learn to have fun in this business. Así que tú tienes que aprender a divertirte con este negocio. Something that a lot of people don't learn. Y eso es algo que muchas personas no acaban de entender. I sat down. Oh, there was a billionaire in the room too. Y incidentalmente había un billonario en el salón también. We sat down with a billionaire not too long ago. Yo me senté con un billonario hace poco. And he says, a lot of people play golf, a lot of people play tennis, a lot of people do a lot of other things. He said, my recreation is building empires. ¿Sabes? Un montón de gente juegan tenis, otro montón de gente juegan al golf, otro montón de gente hacen otras cosas como hobbies. Mi hobby es construir imperios. Just that simple. Así de simple. My recreation is building empires. Mi recreación es construir imperios. Some people say you work so hard. Algunas personas dicen que trabajas Some tanto. people work so doggone hard playing golf. Man, that's hard. Y yo le digo, hay algunas personas que trabajan tan fuertemente jugando al golf. Hombre, eso es difícil. I don't play golf. Yo no juego al golf. Played it twice in my life. Yo he jugado 2 veces en mi vida. I'd rather build the business. Yo prefiero construir el That's negocio. hard work. Eso para mí es trabajo duro. El golf es trabajo duro. You can call it fun all you want, but it's work. Tú puedes llamarlo divertido todo lo que tú quieras, pero eso es trabajo. I drag around there. Yo me arrastro en esa hierba. Man, they can tell me all the time they want to tell me about how much fun is playing golf. La gente me puede decir todos los términos que ellos quieran de cuán divertido es jugar al golf. I get exhausted. Yo quedo exhausto. I don't get tired sitting down talking to people. A mí no me cansa el sentarme a hablar con las personas. I can talk to people 12 hours straight and not get tired. Yo hablo con las personas 12 horas seguidas y yo no me canso. But man, I get exhausted on that golf course. Pero macho, yo me quedo exhausto en ese campo de golf. Play 36 holes, you gotta be nuts. Para jugar 36 horas tú tienes que estar loco. I mean, I'd rather, Yo prefiero, ¿sabes? if I'm going to torture my body, I'll play tennis and get it over with fast. Yo prefiero torturar a mi cuerpo y jugar al tenis y salir rápido de ahí. I was talking with another millionaire the other night. Yo estuve hablando con otro millonario los otros días. And he said, I decided to keep my body in shape a long time ago. Sabes, yo me decía, yo decidí mantener mi cuerpo en forma hace un montón de tiempo. I looked at it, he said, I figured there was no way I could play tennis for 2 hours. Entonces yo miré y yo me di cuenta que no había forma humana en que yo jugara al tenis por 2 horas He consecutivas. said, my body wouldn't keep up with it. Mi cuerpo no lo resistía. He said, but I could play golf all day. Pero yo podía jugar al golf todo el día. And not get as tired as I do playing tennis for 2 hours. He said, so I decided to take up tennis. Y no cansarme tanto como cuando yo jugaba al tenis, así es que yo decidí coger el tenis. And get my exercise in fast and get it over with, so I Y hacer mi ejercicio lo más rápido posible y salir de ello lo más rápidamente. keep doing what I enjoy to do.
y mantenerme haciendo para poder hacer después lo que a mí me gustaba hacer. See, so that's something important. Now look and put the priorities on your life. Program where you're going, where you want to go, what you want to have happen. Así es que es cuestión de mantener las prioridades en tu vida. Programa lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres que pase en tu vida. You know, it's so vital Es vital that you get your dream. que tú tengas tus sueños. I wrote a note the other day and I thought this was pretty important. Yo escribí una nota los otros días y yo creo que eso es importante. It's not who you are or what you are that counts. No es quien tú seas o lo que tú seas lo que cuenta. It's who and what you want to be. Es quién y qué es lo que tú quieres ser. Understand that. ¿Entiendan eso? It's not who you are, that's your past. No es lo que tú seas, eso es el pasado. It's not what you are, that's your past. No es lo que tú seas, eso es el pasado. It's who and what you want to be that counts. Es quién y qué es lo que tú When seas I lo que came in cuenta. Amway, I was a nobody. Cuando yo entré en el negocio de Amway, yo era un don nadie. I had done nothing, but that doesn't mean that I wanted to stay there. Yo no había hecho nada, pero eso no significaba que yo me quería quedar allí. I was building on the dream of what I could be. Yo estaba construyendo sobre el sueño de lo que yo podía hacer. And so when we take the attitude and the effort and the knowledge together, Así que cuando nosotros tomamos el esfuerzo, la actitud, la actitud, el esfuerzo y el conocimiento juntos, we put it all in a package. Those are the 3 steps for success. lo ponemos todo en un paquete y esos son los 3 pasos para el éxito. And number 1 is most important attitude. Number 2, El número 1 es el más importante, que es la actitud. El número 2 backs the attitude up, because if you don't put effort behind it, es respaldar la actitud, porque si tú no pones el esfuerzo detrás, the attitude doesn't mean a lot. la actitud no significa mucho. And third, Y el tercero, the least important of it is the knowledge. If you put the attitude and effort behind, you get the knowledge anyways. It's an automatic thing. es el conocimiento, y es automático, porque si tú pones la actitud y el esfuerzo detrás, el conocimiento es una cosa automática. Of course, if you come to seminars and rallies, you get the knowledge faster. Y si tú vienes a los seminarios y los rallies y te escuchas las cintas, tú obtienes el conocimiento más rápidamente. But if you're not applying it, it ain't going to help. Pero si tú no lo aplicas, no te va a ayudar. But you got to wrap it in a wrapper. Así que tú tienes que envolverlo en un paquete. The wrapper, the Christmas wrapper, amongst all of it's got to be a dream. Así es que el regalo de Navidad envuelto, el mejor regalo es el sueño. If the dream isn't big enough, it doesn't matter how much attitude or effort you put behind it, because you're working for nothing. Si el sueño no es lo suficientemente grande, no importa la actitud y el esfuerzo que tú le pongas detrás, nada va a So suceder. get a big dream, make the dream so big. Así es que búscate un sueño grande, búscate un sueño lo suficientemente grande. It's like J. Paul Getty says, your dream should be so big Es como J. Paul Getty dice, tu sueño debe ser lo suficientemente grande that it's impossible to accomplish in one lifetime. que es imposible, que sea imposible el obtenerlo en un periodo de vida. Successful men talk about dreams, Los hombres de éxito hablan acerca de los sueños y metas, and losers laugh at dreamers. y los perdedores se ríen de los soñadores. It's great to be laughed at because you're a dreamer. Es fantástico que se ríen de ti porque tú eres un soñador. The biggest insult that they insult our kids with over and over is they'll say, oh, you're a dreamer. El mayor insulto con el cual insultan a nuestros niños hoy y se ríen de ellos y le dicen, no, porque tú eres un soñador. Every man that put in the books that Cada hombre que ha escrito su nombre en los libros it's laughed at when he was a dreamer, and you can read it over and over. se han reído de ellos porque él era un soñador, y tú lo puedes leer una y otra vez. Guys that wrote stories, you can tell, you know, Que de las personas que han escrito historias, over and over and over, the different people that have done things, whether it was Edison, de las personas que han hecho algo, si haya sido Edison or whoever it was, o cualquiera que haya sido, had a problem in school because they were a dreamer and they were laughed at. todos tuvieron problemas en la escuela porque fueron unos soñadores y se reían de ellos. For being a dreamer. Por And ser people soñadores. take it as an insult, and I take it as a compliment. Y las personas lo toman como insulto y yo lo tomo como complemento. Call me a dreamer and I'll thank you. Llámame soñador y yo te daré las gracias.
Call me a dreamer and I'll thank you. Dame, And yo te most daré las people, when they gracias. get called a dreamer, they feel insulted. Y la mayoría de las personas cuando le llaman soñadores se sienten See, it's insultados. a compliment because it shows me I'm with the winners. Y para mí es un complemento porque eso me dice que yo estoy con los ganadores. So when your friends call you a dreamer, they say, oh, you're just a big dreamer. Say, thanks for the compliment. It'll blow their mind. Así que cuando tus amigos te llamen soñadores, tú dale las gracias por el complemento y seguramente les chocará muchísimo en sus mentes. They don't know how to take it. Ellos no sabrán Get hung up no sabrán cómo resolver ese problema. Ellos pues se quedarán como alucinando. on what you can be, not what you were. God made you for success. Dios te hizo a ti para el éxito. He don't make no junk. Y que Él no hace basura. Be anything you want to be, Tú puedes ser todo lo que tú quieras ser, but get it together. pero tienes que ponerlo todo junto. Don't use your wife as an excuse No uses a tu esposa como una excusa for where you are. por donde tú estás. Para Make her justificar. a reason for where you can be. Hazla la razón de donde tú puedes estar. You know, Birdie's attitude at one time was terrible. Sabes, la actitud de Birdie en un momento determinado era pésima. Sitting around failing weren't going to help it. Sentado llorando no iba a ayudar. It's just that simple. Es I knew así de I had simple. a gal that I loved. I knew I had a gal whose attitude could be much better. Yo sabía que yo tenía una esposa a la cual amaba y sabía que su actitud podría ser muchísimo But I mejor. had to give her a reason to have a better attitude. Pero yo tenía que darle una razón para que ella tuviera una mejor actitud. And the reason had to start with me because I'm head of the house. Y la razón tiene que empezar por mí porque yo soy el cabeza de familia. So, Así by es que, keeping a good attitude long enough and associate with a good attitude, así que yo me mantuve una buena actitud por un tiempo largo y me asocié con gente que tenía una buena actitud. her attitude's going to go up. Y la actitud de ella pues cambió y la de tu esposa va a cambiar y va a ser mejor. It's got to go up. Tiene And que you ser got to mejor. read the right books to keep your attitude right. You got to put something in. Así que tú tienes que leer los libros correctos para que tu actitud suba. Tú tienes que meterte algo dentro, tienes que alimentar el Listen cerebro. to the right tapes. Listen to tapes and listen to tapes. Escucha las cintas correctas. Escucha la cinta y escucha las cintas. Successful people in every walk of life in America today. La gente de éxito en cualquier parte de la vida americana hoy Listen to tapes. oyen cintas. Tapes, that's right. Sí, Some sí. people, the first time they ever heard of tapes was the day they got an Amway. Muchas personas la primera vez que han oído hablar de cintas es cuando han entrado en el negocio de Amway. Somebody says to them, all you do is listen to tapes. Y la gente le dice, todo lo que tú haces es oír cintas. What good are those tapes going to do for you? ¿Qué es lo que esos te iban a hacer esas cintas van a hacer de bueno para ti? Listen to them. Escúchalas. Find out. Averigua. Listen to tapes. Oye cintas. You know, ¿Sabes? the Bible tells you, La Biblia te dice, I can open the Bible. I'll y puedo abrir la tell you Biblia. why you listen to tapes. It tells you right in the Bible. Very simple. Very simple. All you got to do is open it. Who was one of the wisest men in the world? Todo lo que tienes que hacer es abrir la Biblia. Muy simple. ¿Quién ha sido uno de los hombres más sabios del mundo? Solomon, right? Salomón, ¿verdad? What did Solomon write in the Bible? ¿Qué es lo que Salomón escribe en la Biblia? Proverbs. Los Right. proverbios, ¿verdad? Okay? Entonces, In Proverbs, en los proverbios, as iron sharpens iron, so one man sharpens the wits of another. como el hierro afila a otro hierro, así la sabiduría de un hombre aumenta la sabiduría del otro. Why do you listen to tapes? ¿Por qué tú oyes la cinta? To sharpen your wits. Para afilar tu sabiduría. Why do you read books? Porque tú oyes To sharpen your wits. lees el libro para aumentar tu The sabiduría. Bible tells you La Biblia te lo dice, to listen to tapes, para que oigas to cinta. read books. Que You leas understand what's said in there? You associate with wise men and you become wiser. Entonces, para entender lo que ahí dice, tú te asocias con personas de sabiduría y tú te volverás sabio. Guys go to college La gente van al college to associate with a college professor. para asociarse con los profesores del college. And I got nothing against college professors, Y yo no tengo nada en contra de los profesores del but college, there's very few of them like Roland that are winners. pero hay muy pocos que sean como Rowan, que son ganadores. Most of them are losers. La mayoría son perdedores. The majority of them have never done anything in their life but get an education.
La mayoría de ellos no han hecho nada más en la vida que obtener una educación. And they making money on somebody else getting an education. Y ahora hacen dinero en base a que otro tome educación. They make money on somebody else getting an education. Ellos hacen dinero en base a que otro se eduque. And somebody said, boy, if I'll tell you, if you get an Amway, somebody's going to make money on you. Y después te dicen, si tú entras en Amway, alguien va a hacer dinero de ti. Man, you know, I don't care what you do in ¿Sabes? life. A mí no me importa lo que tú haces con tu vida. Whatever you do in life, if you succeed, you help somebody else succeed. Si tú tienes éxito en lo que haces, tú vas a ayudar a otra persona a que tenga éxito. I don't know how anybody can be so stupid, Yo no sé cómo algunas personas pueden ser tan so estúpidos, totally stupid, to ever, de que en alguna vez, so stupid, I'll say it again, tan estúpido, lo digo nuevamente, to ever believe that they can do anything that que de alguna vez creer que ellos pueden hacer algo somebody else won't gain on. en que alguna otra persona no va a tener algún resultado positivo de ello. There's nothing that you can do. You know, we're having this meeting here today. No hay nada que tú puedas hacer. ¿Sabes? Nosotros estamos teniendo esta reunión hoy, esta tarde. We're having this meeting here today, and because we're having a meeting here for us to succeed. Y porque nosotros estamos teniendo esta reunión para nosotros tener You éxito, know, there's been a lot of rent paid here. hay un montón de gente que está ganando aquí. So that's helping pay for the building, Así que él le ayuda a Hilton a pagar por el edificio. which helped pay some contractors, Eso ayuda a pagar a algunos contractors. which helped pay some brick masons, which Y lo que ayuda a hacer a pagarle a los que hacen los ladrillos. helped pay some structural steel people, which helped pay some concrete people, which helped pay some guys to set up the stage. Lo que le paga también a otras personas a poner el escenario. Which gave a lot of jobs. Y da un montón de trabajos. They'll take that money and they'll go down to the grocery store and they'll buy some food to help. Y esos que están trabajando después toman ese dinero y se van a las tiendas de alimentación a comprar comida. Down in the grocery store, and that guy will go ahead and buy a car to help the car dealer. Y entonces esa persona que es dueño de esa tienda de comida se va al dealer de coches a comprarse un coche y le ayuda al dueño de los coches. Because Porque, somebody does something, somebody else always gets a benefit. porque alguien hace algo, siempre alguna otra persona tiene un beneficio. Somebody always gets a benefit. If you become a millionaire, you have to buy cars from somebody. So because of your success, somebody else is making money. Así es que si tú te haces millonario, tú vas a comprar coches con ese dinero. Así es que eso va a ayudar a otro a que haga dinero. Así que con el dinero que tú haces, tú vas a ayudar a otro que haga You have dinero. to buy food. You're going to fly an airplane. Tú vas a comprar comida, tú vas a volar en aviones, You're going to buy clothes. tú vas a comprar ropa, You're going to do a lot of things. You're going to buy a home. But every time that you move ahead, tú vas a comprar casas, tú vas a hacer un montón de cosas, pero en cada momento en que tú te mueves hacia somebody adelante, else moves ahead because you moved ahead. alguna otra persona se mueve hacia adelante porque tú te has movido hacia adelante. Because you moved ahead. Porque tú te So has movido. naturally, success breeds success. Es natural que el éxito respire éxito. It does, and it's beautiful. Respira éxito. Lo hace y es maravilloso. So if you get an Amway, your Así es que- sponsor's going to make a little bit of money. Así es que si tú entras en Amway, tu auspiciador va a hacer un poco de dinero. Only if he sponsors more than you. Solamente si él auspicia a otros más que tú. And your success is not totally dependent upon his success. ¿Sabes? Tu éxito no está solo determinado del éxito de él, Because you can succeed in spite of your sponsor. porque tú puedes tener éxito a pesar de tu auspiciador. But for him to succeed, he's got to sponsor some that are succeeding also. Pero para que él tenga éxito, él tiene que auspiciar a otros que también tengan éxito. So it's a business of duplication. Así es que esto es un negocio de duplicación. So you got to learn to get your attitude up. As your attitude goes up, his attitude will go up. As his attitude goes up, your attitude will go up. And both attitudes get so much better. And you influence the attitudes of people around you. Así es que si tu actitud se mejora, la actitud de él mejora, y si la actitud de él mejora, tu actitud mejora, y las dos actitudes mejores unidas,
influencian las actitudes de las otras personas y puedes cambiarle la vida de la gente alrededor tuyo. And it's beautiful, all the things that can happen. Y es maravilloso todas las cosas que pueden suceder. Because what happened? You ¿Por qué made qué 'em sucede? happen. Things don't just happen, you make them happen. Las cosas no suceden, tú haces que las cosas sucedan. You decided to succeed. So Tú decidiste you tener changed éxito. the lives of a lot of people around you. Así es que tú has cambiado la vida de un montón de gente al lado tuyo. You know, because Rich and Jay ¿Sabes? Porque Rich and Jay have become two of the wealthiest men in the world. se han convertido en uno de los 2 hombres más ricos del mundo. The two founders of Amway, they've helped make other guys millions. Los fundadores de Amway han ayudado a otros a hacer millones. But you know, there's a lot of guys that would be broke if Rich and Jay hadn't started Amway. Pero ¿sabes una cosa? Hubieran un montón de gente que estuvieran hoy día en la bancarrota si Rich y Jay no hubieran decidido comenzar el negocio. You understand that? ¿Entienden eso? So there's a lot of your friends as you succeed will succeed because you're buying and you're working with them, and whether they're in Amway or not, they'll make money. Así que hay un montón de amigos tuyos que van a tener éxito porque tú tienes éxito. Porque independientemente de que de que ellos estén en Amway o no, tú vas a comprar cosas que va a hacer que ellos hagan dinero. Because you're making money. ¿Y por qué razón? Porque tú estás haciendo dinero. And that's part of the beautiful free enterprise system. Y eso es parte de este maravilloso mundo de la libre empresa. And you know, because you may build your business big enough, they may have to put one more tax man on. Y sabes una cosa, porque tú has decidido construir tu negocio de Amway lo suficientemente grande, ellos a lo mejor van a tener que poner un hombre más trabajando para los impuestos. They may have to put 5 or 6 more government employees on because you're building an Amway business. Y porque tú estás haciendo el negocio de Amway, pues posiblemente ellos tengan que poner 4 o 5 personas más trabajando para el gobierno. That's what a lot of people don't realize. Y eso es lo que mucha gente no se da cuenta. And then when we build it big enough, we'll get them to cut them all off. Y entonces cuando nosotros lo construimos lo suficientemente grande, los vamos a hacer que los corten a todos. We need to get rid of some of them. Nosotros tenemos que deshacernos de algunos de ellos. But there's steps on the way. Pero que en el camino hay pasos y pasos que hay que tomar. And it's so vital that we understand the steps. Y es vital que nosotros entendamos esos pasos. We understand what it takes to succeed. Nosotros entendemos lo que hace falta para tener éxito. It's not where you are that counts. It's where you want to be. No es donde tú estás lo que cuenta, es donde tú quieres estar. And that's all that counts. Y eso es todo lo que cuenta. It's all that counts. Es todo lo que Not cuenta. where you are, it's where you want to be. No es donde tú estás, sino donde tú quieres estar. It's not the size, No es el not the tamaño, education, and no it's es la not educación, the age. And no it's es- not no the es la edad. language. It's just where you want to be. es nada más que donde tú quieres estar. It's where you want to be. Donde tú quieres I estar. know Yo sé next September que el where próximo I want to septiembre, be. donde yo quiero estar, I want to be over off the French border there yo quiero estar en las costas de Francia. in French Morocco. French, where is it? I'm going to be there. I don't even know where it is, but I'm going to be there. Yo no sé ni dónde es, pero yo voy a estar ahí. Where is that we're going to be, honey? ¿Dónde es que nosotros vamos a estar, cielo? Bird? Birdie, Monte Carlo. en Monte You know Carlo. where that is? ¿Saben dónde está You eso? haven't been there either, right? Tú no has estado allá tampoco, ¿verdad? We're going to be there next September. Nosotros vamos a estar allá en septiembre. The EDC, Executive Diamond Council, is going to meet there. El Executive Council de los ejecutivos diamantes, nos vamos a reunir allá. Expense paid. Todos los gastos pagos. As a leader in Amway, Como los líderes en double Amway, diamond or above, you can be there. si tú lo construyes lo suficientemente grande, tú puedes estar allí. We're going to be there. Nosotros We vamos a want to estar have allí you all go. y nosotros queremos que ustedes todos fueran. We'd like to have you all be in Hawaii with us. Nosotros, yo quisiera que todos ustedes pudieran estar con nosotros en Hawái. When's that, November? En noviembre, es en noviembre, ¿no? Yeah, you can't keep track of all these Es trips. que tú no puedes mantener todo el schedule de todos estos viajes, But you know, we just keep going. pero nosotros nos mantenemos yendo. And we want you to, would y'all like to go to Hawaii? You'd like to go, wouldn't you? Ustedes quisieran ir a Hawái, ¿verdad? You can be there. Tú puedes estar All you ahí. do is believe. Lo único que tienes que hacer es creer. Dream big enough.
Soñar lo suficientemente grande. Dream big enough. Soñar. Get a dream so big that it blows everybody else's mind, but you gotta have it. Búscate un sueño lo suficientemente grande que le explote la cabeza a toda la gente, pero que tú tengas que tenerlo. You know, the dream ¿Sabes? El sueño is only good es, if you believe you can get it. es solamente lo suficientemente bueno si tú crees que puedes obtenerlo. So get a dream that you believe you can have, Así es que búscate un sueño que tú creas que puedes obtenerlo and then get singleness of purpose and go after it. And y entonces pues establece las prioridades y detrás de él. don't let anything stop you. Nothing stop you. Y no dejes que nada te pare. There's nothing that can stop you. No hay nada que pueda pararte. Nothing. Absolutely nothing. Absolutamente You nada. want to succeed. Si tú You're quieres going to tener have éxito. detours. If I got in the car right now and headed from here to Florida, Pero vas a tener desvíos. Si yo me monto ahora en un coche y salgo de aquí hasta la Florida, I almost guarantee you there would be some section of road that they'd be working on. yo casi te garantizo que va a haber algunas secciones de la carretera en que ellos van a estar There'd be some trabajando. area that it would be torn up. Y van a haber algunas áreas que van a estar un poco mal. But would that make me stop and go back home? Pero eso me va a hacer parar y volver a casa. No way. No. On the road to success, you're going to find some detours. En el camino al éxito tú vas a encontrar algunos desvíos. That's life. Así es la We vida. found the detours, but you know, we took the detour route and then got back on the main route and headed down. Cuando te encuentres, el encontrarse un desvío quiere decir que vas a tomar ese desvío y después vas a salir a la carretera principal nuevamente y seguir. So many people hit the detour and turn around and go home. Muchas personas se encuentran en el desvío y viran 180 grados y se van a casa. They go home. Van a casa. Boy, if you're a winner, you don't let anything stop you. Nothing. Si tú eres un ganador, tú no dejas que nada te detenga. Nada. Nothing can stop you. Nada te puede parar. Just nothing. Nada. We've started late, we've done things, but you know, we don't let them slow us down. ¿Sabes? Nosotros empezamos cosas, hacemos algunas cosas tarde, pero eso no permitimos que nos We pare. just keep holding in there, keep hanging in there. Nos mantenemos agarrados ahí, aguantados ahí. Man, that's the main thing, is don't let anything stop you on the Y road eso to es success. lo principal, no dejes que nada te para en el camino al Nothing. éxito. Nada. Well, I hear all the excuses. Hay un montón de excusas. But people that make excuses don't make money. Pero simplemente las personas que hacen excusas no hacen dinero. It's that simple. Así de sencillo. And I like making money. Y a mí me gusta hacer When you dinero. make money, you ain't got to make excuses. Cuando tú haces dinero, tú no tienes que poner excusas. That's right. Eso es así. So get your attitude right. Así que ten la actitud correcta. Get your effort up there. Pon tu esfuerzo ahí. Get with effort. Get some knowledge. Ten algo de And conocimiento wrap it with a dream. y envuélvelo con el sueño. And you can do it. Y tú puedes hacerlo. You know, there's a lot more things I want to talk to you about this afternoon. Sabes, hay un montón de cosas que yo quisiera hablar contigo esta tarde. But I want to turn it over to Bertie here for a second. Pero yo voy a dejar aquí a Birdie unos segundos. And have Bertie talk to you a little bit about whatever she wants to talk to you about. Y dejarla que ella, pues, les hable a ustedes de lo que ella quiera. We don't plan these things too much in advance. Porque nosotros no planeamos estas cosas con tiempo prelimitado. I'm in a process right now of planning what I was going to do, you know. This is something that's so vital. Y eso es algo que es vital. People say, I couldn't get up and talk for 2 hours. La gente dice, pues yo no me podría parar ahí a hablar por 2 horas. You know, if you've been around enough, ¿Sabes una cosa? Si tú estás aquí lo suficiente tiempo, you could talk for 4 days. tú podrías hablar por 4 días. Because as you're on the road to success, you know the stumbling blocks of so many people. Porque cuando tú estás en el camino al éxito, tú sabes los obstáculos de un montón de gente. And like I said earlier, the biggest stumbling block for most people is stinking attitudes. Y como yo dije hace un momento, el mayor obstáculo para la mayoría de la gente es una actitud apestosa Thinking. y una mentalidad apestosa. Get rid of your stinking thinking and get a hold of a big dream. Así es que elimina esa mentalidad apestosa y adquiere a cambio un gran sueño. And let me turn you over to a gal that has a big dream. Y déjame pasarle el micrófono a una muchacha que sí tiene un gran sueño, A gal that I love. una mujer a la cual yo amo, My lover. mi amante, My wife. mi esposa, Mother of our 7 children. Bert. madre de 7 hijos, Bernie.
were up here today? ¿Cuántos de ustedes quisieran estar aquí en el escenario hoy? Well, good. Come on up, because I wish I was out there. Entonces pues vengan porque yo quisiera estar ahí donde están ustedes. You know, every once in a while I get butterflies again. De vez en cuando me pongo nerviosa nuevamente. Not that I don't like them, but it makes it a little hard. No es que no me gusten, pero sí lo hace un poquitico duro. But you know, I heard a real successful guy say that one time, that Pero sabes, yo oí una vez a una persona tremendamente exitosa decir un día he doesn't ever want to go on stage without butterflies. que él no quería nunca entrar a un escenario sin que se pusiera un poquito nervioso. I don't get them because he said that, but A mí yo no me pongo nerviosa porque él lo dijo, I feel better when I get them. pero realmente me siento mejor cuando me pongo un poco nerviosa. And he says, I don't ever want to go on stage without getting some butterflies. Y lo repito, lo decía, nunca quiero ir a un escenario sin que me ponga un poco nervioso. You know who that was? ¿Y sabes quién fue esa persona? Elvis Presley. Elvis Presley. So I thought, well, if he can get them, I can get them. Entonces yo pensé, si él puede ponerse un poco nervioso, yo creo que yo puedo también. Okay, I'm always getting hit with, what's the woman's role in the business? A mí siempre se me pregunta, ¿cuál es el papel de la mujer en el negocio? And you know what I say? ¿Y saben lo que yo digo? If you are a woman, Si tú eres una mujer, it won't be any different in the business. no va a ser muy diferente en el negocio. But I see some women who aren't women. Pero yo veo algunas mujeres que no son mujeres. And I think the one thing that turns men on is to have a woman. Y una de las cosas que realmente excita a un hombre es tener a una mujer. Not, it doesn't turn a man on to know he's living with another man. No excita a un hombre el saber que está viviendo con otro hombre. You know how I know? ¿Saben por qué lo sé? Experience. La experiencia. I used to think that I had to perform like a man. I really did. Yo siempre pensé que yo tenía que actuar como un hombre. I thought that I had to react to everything just like he would react. Pensé que tenía que reaccionar a todas las cosas como él And I reaccionaba. thought that I had to perform just as good as he would perform in every situation. Y pensaba que yo tenía que actuar tan bien como él lo hacía en cada una de las situaciones. And finally I realized, hey, Y finalmente me di cuenta de que I can be a woman. yo puedo ser una I mujer. don't have to be like him. Yo no tengo que ser como él. And you know something? ¿Sabes qué? It turned me on. Me entusiasma muchísimo. Well, I found out I didn't have to be like him. Cuando resulta que no tenía que ser como él. And you know, I hear a lot of women say, Y sabes, hay muchas you mujeres don't decir, have a husband like I have, pero es que tú no tienes un marido como el que yo tengo. but you don't know what I had when we got in the business. Pero tú no sabes lo que yo tenía cuando yo entré en el negocio. He may not have been like your husband, Él puede que no sea que no haya sido como tu esposo, but he still had never been in Amway before. pero de todas maneras nunca había estado en el negocio antes. He had to learn, Él tuvo que aprender. and it took trials and errors to learn Y costó muchísimos errores el aprender how to make this business work. cómo funciona este negocio. So you gals sitting out there today Así que ustedes, las mujeres que están sentadas ahí en ese salón hoy, that are expecting your husband to be like the man standing up here a minute ago, que esperen que su esposo actúe como el hombre que estaba aquí hace unos segundos, remember, Recuerda. it took lots of years le tomó muchísimos años and lots of mistakes y un montón de errores to be a double diamond. en ser un doble diamante. And if your husband isn't a double diamond yet, don't Y si tu esposo no es un doble diamante todavía, expect him to act like one. no esperes que actúe como uno. Give him the freedom to make his own mistakes, Dale la libertad que cometa sus propios errores, because he's probably giving you that freedom. porque probablemente te da a ti esa libertad. I hear somebody over here on the side agreeing with me.
estoy viendo aquí a una persona al lado, por aquí, por esta parte, que está de acuerdo conmigo. But you know, he wasn't always like he is today. Pero sabes, él no fue siempre de la forma en que es hoy. We went through a lot of things together. Nosotros pasamos muchísimas cosas juntos. And a lot of times I was wrong. Y muchas veces yo estaba equivocada. And a lot of times I was right. Y un montón de veces estuve en lo cierto. But I had to give him the benefit of the doubt. Pero tenía que darle a él el beneficio de la duda. And the times that I gave him the benefit of the doubt, I realized that Y en el momento, cuando yo le daba el beneficio de la duda, yo me daba it cuenta came through. que todo salía bien. And if you give your husband the benefit of the doubt, he'll come through. Y si tú le das a tu esposo el beneficio de la duda, él lo va a hacer bien. It may not always be with the right decision, but that decision was his. No, puede ser que puede que no siempre sea la decisión correcta, pero esa decisión fue la de él. And I don't care what you thought he was like. I don't care what picture is in your mind of what he was like when he came in the business. Y no me importa cuál es la imaginación que tú tienes y la fotografía que tú tienes de él cuando él entró en el negocio. No me importa lo que tú creas que tu esposo es hoy día. That doesn't matter to me. You can think he was a real bum. I don't care. Tú puedes pensar que él era un hippie de la playa o lo que sea. But as long as you get your own picture of what he might have been like, Pero mientras tú tengas tu propia fotografía, tu propia imagen de lo que él pudiera haber sido, you can start to accept your husband tú puedes empezar a aceptar a tu esposo the way he is now, because you know he can be what was on stage a minute ago. de la forma en que él es hoy día, porque tú sabes que él puede llegar a ser como el hombre que tuviste aquí hace unos minutos. And you know, it took a lot for me to say that it doesn't matter to me whether you think he was a bum, because you know that used to be a real hang-up of mine. ¿Sabes? Me tomó un montón de tiempo el pensar y que no me importara si él era un hippie o no, porque realmente eso era una de las grandes preocupaciones que yo tenía. I used to get real mad at Dex when he'd make himself look bad Yo me molestaba muchísimo cuando Dexter no lucía bien on stage or any place, you know, en el escenario o en cualquier otro lugar, because you see, I thought he was a reflection of me. porque yo pensaba que él era la reflexión mía. See, I thought he was another one of my kids, Yo pensaba que él era como uno más de mis hijos, and I was responsible for my kids, right? y yo era responsable por mis hijos, ¿verdad? So I was responsible for him, and if he made himself look like a bum, then everybody thought I would be like. Yo era responsable de él, así es que si él se hacía lucir mal, pues yo pensaba que era mi responsabilidad y todo el mundo eso repercutía en mi responsabilidad como esposa. But I realized another thing, you know. Pero yo me di cuenta de otra cosa. He answers for me. Él responde por mí, I don't answer for him. yo no respondo por él. So that told me one thing, gals, Y eso me hizo entender una cosa, that he answers for me whether he knows what I'm doing or what I'm saying or not. que él responde por mí independientemente de que él sepa lo que yo estoy haciendo o no. I better be saying what he would have me to say. Yo mejor esté diciendo lo que él quiere que yo diga, And I better be doing what he would have me to do. y que yo esté haciendo lo que realmente él quiere que yo haga. And you know, the Bible teaches women to be discreet. Y sabe, la Biblia le enseña a las mujeres a ser discretas. And I know that is a lost art in women today. Y sé que eso es un arte perdido en las mujeres de hoy. They're not discreet anymore. Ellas no son discretas They ya. tell everything. Lo dicen todo. They think, well, I've got to be honest. So Dicen, yo tengo que ser I've got honesta, to tell this. así es que yo tengo que decir esto. Let me remind you, gals, being honest does not mean telling everything. Déjenme recordarles una cosa, muchachas. Ser honesta no quiere decir decirlo todo. You don't go around telling his goals. Tú no vas por ahí diciendo y contando sus metas. You let him tell his own. Tú lo dejas que él lo diga por sí mismo. If he wants them told, he'll tell them. Si él quiere que se digan, él las dice. But he doesn't want you telling them. Pero él no quiere que tú los digas. And another thing, the Bible says for wives to be obedient to their husbands. Y lo otro que dice la Biblia es que las mujeres sean obedientes con sus esposos. You know what I used to think that meant? ¿Tú sabes lo que yo pensé que eso quería decir? That he was to say, you do this and you do that. Que él me dijera, tú haces esto o tú haces esto otro.
That's not what it meant. Pero eso no es lo que eso significa. He sounds like me in church. Eso suena como a mí en la iglesia. But you know, I realize that he is not to command us Pero yo me doy cuenta que Él no está ahí para mandarnos a nosotros to do things. a hacer cosas. We are to be obedient to his wishes. Pero nosotros estamos para ser obedientes a sus deseos. So if we know that he doesn't want us doing something, or if he doesn't like something, Y si nosotros sabemos que Él no quiere que nosotros hagamos una cosa o que a Él no le gusta algo, we are to be obedient to that debemos ser obedientes a eso, wish in order to please him. a ese deseo para que Él se sienta bien. Now, if I know my husband doesn't want me to say something or tell somebody something or Si yo sé que mi esposo no quiere que yo ande diciendo algo o diciéndole a alguien algo, do something or act in a particular way, o que yo haga algo o que yo actúe de una manera particular, then it's my responsibility es mi to responsabilidad honor him honrarlo a by Él acting the way that would please him. y actuar de la forma en que Él quiera. And a lot of you gals Y un montón haven't de learned ustedes how to be discreet. Tienen que aprender a ser discretas. I've heard some gals stand right there thinking their husbands were talking to some other man and wasn't listening to them, and I found out one thing. Yo he visto muchísimas mujeres hablando con otras personas y creen que su esposo no las está escuchando. Y yo me he aprendido una cosa, Husbands have ears all around their head. que los esposos tienen oídos a todos los lados de la cabeza. Every time I'm talking to somebody and I think that Dex doesn't hear what I'm saying, Todas las veces que yo estoy hablando con alguien y me digo a mí mismo, Dexter no me está escuchando lo que yo estoy diciendo, and it's not always bad, y no es siempre malo, but when I think he doesn't hear what I'm saying, man, he heard everything. y yo pienso que él no está escuchando lo que yo estoy diciendo, te digo una cosa, él lo ha escuchado todo, And so does your husband. y así mismo es tu esposo. Because if he feels a responsibility toward you, he is going to hear everything. Porque si él se siente responsable hacia ti, él lo va a oír todo. Because he doesn't want you to, he wants to make sure you're not doing something he wouldn't want you to do. Porque él va a tomar buena cuenta de que tú no digas cosas que él no quiere que tú digas. And that doesn't mean that he's treating you like a child. Y eso no significa que él te esté tratando como un niño. That only means that he feels his God-given responsibility toward you. Eso, lo único que quiero decir es que él está desarrollando y cumpliendo la responsabilidad que Dios le ha dado hacia ti. Let me explain to you what the difference between being positive and being negative is. Déjame explicarte la diferencia entre ser positivo y ser negativo. Some people think that being positive is jumping up and down and motivating their upline. Muchas personas piensan que ser positivo es estar saltando de un lado a otro y motivando a su upline. I'll give you a little secret. Te voy a decir un secreto. Be positive. Ser Your positivo. upline is the one that you can sit down and be honest with and open up and Tu upline es la persona con la cual tú te puedes sentar con él, ser honesto, abrirte tell them what you're going through so that you can get the answers. y decirle lo que tú estás pasando para que él te pueda dar una respuesta. And you know, the people who usually do that are the very ones that Y las personas que usualmente hacen eso son aquellos don't jump up and down and motivate their group. que no saltan de un lado a otro motivando a su grupo. Because they're so worn out trying to motivate their sponsor, Porque están tan gastados tratando de motivar a su auspiciador they don't have any energy left to motivate their group. que no tienen ninguna energía para motivar a su grupo. And you know, there's nothing that demotivates me faster than having a distributor come and try to motivate me. Y sabes una cosa, no hay nada que a mí me desmotive más rápidamente que tener a un distribuidor mío que venga a tratar de motivarme a mí. I don't need to be motivated Yo no necesito ser motivado by you. por ti. If I know what you're doing, that motivates me. Si yo sé lo que tú estás haciendo, eso es lo que a mí me motiva. But I don't like distributors coming and trying to motivate me by telling me what they've done and what they're going to do. Pero a mí no me gusta ningún distribuidor que esté viniendo a donde estoy yo tratando de motivarme diciéndome lo que él ha hecho y lo que va a hacer. If I know you're out there doing it and I know things are happening for you, Si yo sé que tú estás allá afuera haciendo que las cosas sucedan y que las cosas están sucediendo para I'm ti, going to get motivated all by myself. yo voy a motivarme yo sola. When somebody comes jumping up and down, I say, uh-oh, Pero cuando una persona viene saltando de un lado a otro, yo digo, oh, he ain't doing what he's trying to tell me he's doing. él no está haciendo lo que él está tratando de decirme que está haciendo.
That's exactly what I think. Eso es exactamente lo que yo pienso. Learn to listen to winners. Aprende a escuchar a los ganadores. And I'm talking to women today. Y estoy hablándole mayoritariamente a las mujeres hoy. And you know something? ¿Y sabes una cosa? Your husband's a winner. Tu esposo es un ganador. If he's sitting in this room today, he's a winner. Si él está sentado en este salón hoy, él es un ganador. And husbands, she can't listen to you if you ain't talking. Y esposos, ella no puede escucharte a ti si tú no le hablas. If you're not counseling her and telling her how you want her to act, Si tú no le estás diciendo a ella cómo es que tú quieres que ella actúe and what you want her to do, y lo que tú quieres que ella haga, she can't listen. no te puede escuchar, She can't learn. no puede aprender. And I'll tell you, it took many board meetings to get me where I am today. Y te digo una cosa, tomó muchísimas reuniones para que yo llegara a donde he llegado hoy. I'm serious. Te soy serio, sincera. And one thing I had to learn to do, Y una de las cosas que yo he tenido que aprender a hacer, and it was not very easy, y que no fue muy fácil, is to learn to shut my mouth. es aprender a callarme la boca. And not only at meetings. Y no solamente en los mítines. I had to learn to shut my mouth at home, Tuve que aprender a callarme la boca en casa, because that was what prepared him for the meeting. porque allí es donde él se preparaba para el meeting. Because I was in the habit of just blurting everything out that came into my mind. I didn't think about it. Porque yo tenía la costumbre de sacar por la boca todo lo que venía a mi mente. Yo ni lo I pensaba. just figured, well, if I'm thinking about it, this is the time to say it. Yo simplemente pensaba, si yo estoy pensando en ello, este es el momento preciso para decirlo. Well, I ruined a lot of meetings because of what I said at home. Y te digo, arruiné muchísimos mítines por las cosas que yo decía en casa. And you know, ¿Y sabes? you may think that because I said that it was just like falling off a log to learn to shut my mouth. Y tú puedes pensar que me fue realmente fácil aprender a cerrarme la boca. You know, I'll tell you a little secret. Pero te voy a decir un secreto. I still get mad when I have to shut my mouth. Todavía me molesta cuando tengo que callarme la boca. I get uptight inside. Realmente me molesta adentro. But I am learning Pero yo he aprendido, mejor dicho, estoy aprendiendo. I am learning that that's one of the prices women have to pay. Que ese es uno de los precios que las mujeres tienen que pagar. Is to be a knot sometimes because they can't say what they want to say. Es molestarse muchas veces porque no pueden decir lo que quieren decir. And you know, I used to sit in meetings sometime and I thought, well, they didn't really understand what he said. Y sabes, yo he estado en mítines algunas veces y yo saltaba y decía, es que ustedes realmente no han entendido lo que él ha querido decir. So I'll just add this one little thing to make them really understand it. Y entonces decía una pequeña cosa para hacer que ellos realmente lo entendieran. And every time I just ruined the whole thing, just the whole continuity of the meeting, the whole thing, because he'd lose his chain of thought, and then I'd get dirty looks all the rest of the time through the meeting, and I said, oh golly, it wasn't worth it. ¿Y qué es lo que yo hacía? Por ese preciso momento, yo arruinaba todo el meeting, debido a que le cortaba la continuidad de los pensamientos que él tenía, y después me pasaba todo el meeting callada y diciendo, oh Dios mío, no valió la pena. But I'd do it the next time. Pero yo lo hacía la siguiente vez. And you know, after so many times, Y sabes, después de muchas veces, I started listening and recognizing that little voice down inside that said, y empecé a reconocer y a oír a esa pequeña voz que yo tenía dentro de mí que decía, really blew it, didn't you? realmente lo arruinaste, ¿verdad? Now, was that really all that necessary? ¿Era eso realmente tan importante? Did it make all that difference to add that one little comment? ¿Se notó realmente la diferencia cuando yo hice aquel comentario? Another time he might say, Y otras veces tú puedes decir, do you think that made the difference? ¿realmente tú piensas que eso hizo la diferencia? And gals, you have to ask yourself these questions. Do you really think that what I said really made the difference? Y ustedes las mujeres tienen que hacerse esa pregunta. ¿Lo que yo he dicho realmente hizo la diferencia? Between whether they get in or not?
marcó la pauta entre si él entraba al negocio o no. And I had to finally come to that conclusion that it didn't. Y tuve que llegar a la conclusión de que no. And I would just, and you know, after a few times I could just sit back and relax and know that Y después de muchas veces, pues yo me sentaba y me relajaba sabiendo que even when I didn't say anything, they got in. inclusive cuando yo no decía nada, ellos entraban al negocio. It happened more and more. Y sabes, pasaba más y más. When I didn't say something, they got in. Cuando yo no decía nada, ellos entraban. So, you learn from mistakes. Así es que tú aprendes por tus errores. And one of the things that I find a lot Y sabes, una de las cosas que yo encontraba with new people, con las nuevas personas, and I think it's more prevalent in women than men, y creo que prevalece más en las mujeres que en los hombres. they want everything to go perfect. Ellos quieren que todo vaya perfecto. They can't let their new people make a mistake. Ellos no pueden dejar que las nuevas personas cometan errores. Because we've learned how to do it. Now we can't have you make this mistake that we made. We can't, let you do that. Porque nosotros aprendimos cómo hacerlo y nosotros no podemos dejarte que tú cometas los mismos errores que nosotros hicimos. No podemos dejar que tú hagas eso. Man, let them do it. Hey, deja que lo hagan. You know what Dexter used to say to me? ¿Sabes lo que Dexter Not me in decía a mí? business-wise, but No en el negocio, pero things around the house. I used to have all of my drawers and all of my linen closets just perfect. yo dentro de la casa acostumbraba a tener todo en los cajones, todo perfectamente organizado. And when I did that, I didn't get the rest of the house clean. ¿Y sabes una cosa? Cuando yo hacía eso, no limpiaba el resto de la casa. And he'd say, I don't care if it's wrong. Do something. Y él me decía, a mí no me importa si está mal hecho, pero haz algo. And it took me a long time to understand what he was saying. Y me tomó muchísimo tiempo en entender lo que él quería decir. Because I thought that if I didn't do it exactly right, Porque yo pensaba que si yo no lo hacía exactamente correcto, según todas las reglas, there wasn't any sense in doing it at all. no tenía ningún sentido en hacerlo. And he had to teach me, Y él tuvo que enseñarme I don't care if you do it wrong, but do something. que no importaba si yo lo hacía mal, pero que hiciera algo. And when I realized that in the business world where the distributors are, Y cuando yo me di cuenta de eso y lo apliqué en el mundo de nuestro negocio, donde están los I distribuidores, would hear him say, I don't care if you do this or that, do it. yo voy a decir, a mí no me importa si tú haces esto o lo otro, hazlo. Just as long as I know you're doing something. Desde el punto en que yo sé que tú estás haciendo algo, But people will sit back and say, well, my wife can't go to the meeting tonight, so I guess there's no sense in going at all. entonces pues los distribuidores podrían decir, mi esposa no puede ir al meeting esta noche, así que no hay ningún sentido en ir. Hey, wait a minute. Hay un momento. We set guidelines, Nosotros ponemos las pautas, but that doesn't mean they can't be broken once in a while. pero eso no quiere decir que no se pueden romper de vez en cuando. And it really gets me uptight now because I know that's the way I used to be. Y realmente me molesta ahora bastante porque me doy cuenta de que así era como yo era. Well, my hair doesn't look good tonight, so I'm not going. No, mi pelo no luce bien hoy, así que yo no voy. Or I don't have a new dress to wear. I don't have just the right dress to wear tonight. Yo no tengo el vestido correcto para ir hoy. I didn't have time to wash it or have it dry cleaned or something, so I'm not going to the meeting tonight. Yo no voy al meeting esta noche porque no tuve tiempo de lavar la ropa o de secarla o de hacer lo que sea. I used to do that. Yo hacía esas cosas. So I would send him out of the house with a negative attitude. Y lo que hacía era que lo mandaba fuera de la casa con una actitud negativa. Sometimes he would say just the right thing and I would end up going anyway. Muchas veces él decía después algo que hacía que yo fuera de todas formas. Or sometimes he would get mad enough that he'd say, good, I don't want you to go. O muchas veces él se ponía lo suficientemente molesto que me decía, hey, yo no quiero que tú vayas. But it's the little things that we think Pero son las pequeñas cosas que nosotros pensamos and say y decimos that slow our business down. que hace que nuestro negocio vaya más lentamente. And some of you don't believe this way, but Y muchos de ustedes no creen en esta forma, pero I know that this made a big difference in our business. yo sé que esto ha marcado las pautas y ha hecho la diferencia en nuestro negocio. Is when I became a Christian and God could start dealing with my attitude. Y fue cuando yo me hice cristiana que que Dios empezó a trabajar en mi actitud. That made the difference in our business. Eso hizo la diferencia en nuestro negocio. Because you see, before then, I was too stubborn to even believe people when they said I had a bad attitude. Porque porque antes de eso yo
no creía a las personas cuando ellas me decían que yo tenía una mala actitud. But you know, God has a way of saying things to you to make you believe Him. Pero sabes, Dios tiene la forma en decirte las cosas a ti de forma tal que tú la creas. And you just can't tell Him He's wrong. Y tú no puedes decirle que él está equivocado. And it's so important that you women have the right kind of attitude rather than Y es muy importante que ustedes las mujeres tengan la actitud correcta en vez de the know-how. el saber cómo hacerlo. Because you don't have to know how to build a business, Porque tú no sí tienes que saber cómo construir el negocio. but you have to know Pero tú sabes, tú tienes que saber how to get your attitude right. cómo levantar tu actitud y tener la actitud correcta. You have to know Tienes que saber how the business works. cómo funciona el negocio. And you have to know why you're building the business. Y tienes que saber por qué estás construyendo But el you negocio. don't have to know every little intricate detail of how to do it. Pero no tienes que saber todos los pequeños detalles de cómo hacerlo. Because you know why I've seen some women Porque ¿sabes una cosa? Yo he visto muchas mujeres that wanted to know every little detail, wanted to make sure every little detail was done right, que tenían que saber todos los pequeños detalles, que tenían que ver que todos los pequeños detalles fueran bien, that she would tell her husband how to do it. que ella era la que le decía al hombre cómo hacerlo. And that's not what we're here for. Y eso no es lo que nosotros estamos supuestos a hacer. We're here to lift him up and build up his self-image Nosotros estamos aquí para ayudarlos y para darles ánimo y levantarles su autoimagen and make ourselves the kind of a person that he would want to do it for us. y convertirnos en la persona adecuada que él quiera hacer eso para que nosotros disfrutemos los resultados. But we're not to tell him how to do it. Pero no estamos aquí para decirles cómo hacerlo. And I know you've had, everybody has lots of discussions along those lines. Y sé que sobre esto muchos tienen muchísimas discusiones. I could tell you a few of ours, but it would take too much time. Yo te podría decir algunas de nuestras discusiones acerca de este tema, pero nos tomaría mucho tiempo. Don't try to compete with your husband. No trates de competir con tu esposo. Dex probably talked about men need a challenge this afternoon. Probablemente oyeron a Dexter hablar sobre que los hombres necesitan un reto esta tarde. But I want to give you gals a clue. He doesn't need the challenge from you. Pero te voy a decir una cosa, mujeres, él no necesita ese reto de ti. He needs it from other men. Él necesita ese reto de otros hombres. The minute you start challenging your husband and start trying to compete with your husband, En el momento en que tú tratas de retar a tu esposo y tratas de competir con él, you have just dug your grave. tú te estás labrando tu propia tumba. Because he didn't marry you to compete with you. Porque él no se casó contigo para competir contigo. And I hear people say, more. I guess I have more women come to me probably than men, so I know what the women are saying. Y yo he tenido un montón de gente que han venido a mí diciendo, y muchísimas más mujeres, porque muchísimas más mujeres vienen a donde estoy yo a contarme las cosas, así que yo sé lo que ellas dicen. But this business is not for the purpose of keeping up with the Joneses. Pero este negocio no tiene el propósito de estarse comparando con el vecino o con los demás, Or the Setzers or the Yagers. o comparándose con los Yagers o con los Setzers. It was many, many years before I got material things that I wanted. Pasaron muchísimos tiempos antes de que yo obtuviera todas las cosas materiales que yo quería. But you know something? I can tell you, once I started getting them, I haven't stopped. Pero déjame decirte una cosa, desde el preciso momento en que yo empecé a obtener esas cosas, no he parado de obtenerlas. But I would much rather have it that way than start getting them too soon and have it stopped. Pero yo preferí hacerlo de esa forma, a no empezar a obtener las cosas materiales demasiado pronto y que después pararan, Through lack of common sense debido a la falta de sentido común and lack of wisdom. y a la falta de conocimiento. Because people will say, well, I'm a pearl, I really should have this. Porque algunas personas dicen, yo soy Perla y yo realmente debo tener esto. And I'll say, well, who told you you should have it? Entonces yo le digo, ¿quién te dijo que tú debías tener eso? Well, so-and-so's a pearl and they've got it. Oh, porque aquel son perlas y ellos lo tienen. Or so-and-so's a ruby and they've got this and they've got a much nicer house than we and they drive a Cadillac and I wait a minute. Porque fulano son Ruby y mira lo que tienen, porque tienen un Cadillac, porque tienen una casa mejor. Y yo le digo, hey, un momento. Did you get in the business to keep up with so-and-so or did you get in the business to be a better you? ¿Tú entraste al negocio para compararte con este o aquel, o tú entraste al negocio para ser un mejor tú? And it is not a business of keeping up with the Joneses. Y esto no es un negocio para estarse comparando con los demás. You each have your own situation. Tú tienes tu propia situación You need to constantly
Y tienes que constantemente be in competition with your old self. estar en competición con tu misma persona, contigo misma. And that is one thing, because if you're trying to keep up with the Joneses, Y eso es una cosa, porque si tú tienes que estarte comparando con los pretty vecinos o con soon you alguien, start getting jealous rápidamente empiezas a tener envidia of other people's awards. acerca de los premios y de los pines que otros consiguen. You start being jealous of what the other people have been able to acquire. Empiezas a sentirse celosa de las cosas que otras personas han obtenido. Then fear sets in and you can't do what you used to do. Entonces empiezas a empezarte los temores que no te permiten hacer lo que tú debes hacer. You're afraid to go do a meeting, you're afraid to do this, you're afraid to do that. Tú empiezas a tener miedo ir a hacer un meeting, empiezas a tener miedo a hacer esto o aquello, All of a sudden, you're stymied. y de repente tu negocio se paraliza. And you're so right, because you can't build a business that way. Y estás en lo correcto porque tú no puedes construir el negocio de esa forma. Just keep your priorities straight. Mantén tus prioridades en orden. Keep them in order. Always go back and say, hey, why did I get in this business? Why did I get in Amway? Siempre regresa y siéntate y piensa, ¿por qué yo entré en este negocio? ¿Por qué yo entré en el negocio de Amway? To have what I see everybody else getting, or to Para tener todo lo que los demás tienen, o be better myself and have more things than I had before. para ser un mejor yo y tener más cosas de lo que yo tenía antes. We're never in competition with anybody else. Nosotros nunca estábamos en competición con nadie. And because of that, Y we debido a esto, waited a long time esperamos muchísimo tiempo to start seeing some of our dreams come true. para empezar a ver que algunos de nuestros sueños se convertían en realidad. And for some people, it's longer than others. Y para algunas personas es más que para otros. But you have to accept that. Pero tú tienes que aceptar eso. And whatever you think Y cualquier cosa que pienses, is whatever you're going to be. eso es lo que tú vas a hacer. If you're going to be filled with fear and jealousy and Si tú te vas a estar lleno de envidias y celos, doubt and all that kind of stuff, y vidas y todas esas cosas, there's no way you could keep up with the Joneses anyway. no hay forma con que te puedas comparar con el vecino de todas formas. Because you're not going to hack it at all. Porque nunca vas a tener nada de todas formas. You're still going to be sitting on 1,500 maybe while the Joneses reach diamond. Vas a estar sentado al 15% cuando la persona con la cual tú te estás comparando ya ha llegado a diamante. And it's all going to be due to you. Y todo va a ser debido a ti. Because nobody else Porque nadie más is the fault of what happens to you. tiene la culpa de lo que te ha pasado. And Dex talked a little bit about success habits. Y Dexter habló un poquito acerca de los hábitos del éxito. And you know, women have success habits too, but maybe they're not always the same as their husbands. Y saben, las mujeres también tienen hábitos para el éxito, pero muchas veces no los mismos que los hombres. And we all have to form the success habit of Y todos tenemos que formarnos los hábitos del éxito, being positive de ser positivo all the time. todo el tiempo. Don't allow negative feelings to come in. And when they come in, No permitas que las negatividades entren, y cuando entran, you recognize them reconócelo and open the door and say, out. y abre la puerta y dile, afuera. Because, you know, we used to have a distributor one time Porque, ¿saben? Nosotros teníamos un distribuidor that was always being negative with us. que siempre era negativo con nosotros. And we used to tell her, listen, if you're going to be negative with us, Y nosotros siempre le decíamos, fíjate, si vas a ser negativo con nosotros, it's got to rub off on your distributors. Oh, no, I'm real positive with my distributors, but eso se va a reflejar en tus distribuidores. Y él decía, no, yo soy realmente positivo con mis you're the distribuidores. only one I can be negative with. Y ustedes son los únicos con los cuales yo puedo ser negativo. I said to her, Y nosotros le why decíamos a do you ella, have to be negative with anybody? ¿por qué tú tienes que ser negativo con nadie? Is that a requirement? ¿Eso es algo requerido obligatorio? Well, gee, I mean, I have to tell you my problems, and all I says you do. Y pero ella decía, no, pero es que yo te tengo que decir mis problemas. Y yo le decía, ¿tú tienes? Because there were things that we couldn't help her with. Porque había personas habían cosas con las cuales nosotros no la podemos ayudar. If it's not going to help somebody, Si no va a ayudar a alguien, or if you're telling your sponsor things that they can't help you with, y si tú le dices a tu auspiciador algo con lo cual él no te puede ayudar, get your head screwed on right.
Piensa un poco. Garbage doesn't do anything for anybody. La basura no le hace nada bien a nadie. And if it can't be solved, Y si no se puede resolver, it's negative. es negativo. If it can be solved, it's positive. Y si puede resolverse, es positivo. And some people seem to have the idea that all problems are negative. Y algunas de las personas siempre tienen la idea de que todos los problemas son negativos. And they'll say, well, we didn't, things will happen in the group, and we'll say, well, why didn't you tell us? Y las cosas están sucediendo, algo está sucediendo en el grupo y nosotros le decimos, ¿por qué tú no lo Well, we dijiste? didn't want to give you any negative. No, porque nosotros no te queríamos decir nada negativo. Hey, that's what we're here for. Sí, eso es para lo que nosotros estamos aquí, Solve some problems. para resolver algunos problemas, Solve some situations. arreglar algunas situaciones. Well, we've heard that we can't, not to give any... Hey, you got to learn the difference between positive and negative. No, porque es que nosotros nos habían dicho y aprendimos que no podíamos decir nada negativo. Hey, pero tú tienes que aprender la diferencia entre positivo y negativo. Number one. Eso es el número 1. Just like you got to learn the difference between winners and losers before you can pick a winner. Es como tú tienes que saber la diferencia entre los ganadores y los perdedores antes que tú escojas a un ganador. Another success habit is Otro hábito de éxito read books. es lee libros. Read books. Lee libros. Those little things that you flip through sometimes and you say, oh, well, I'll read it later. ¿Sabes? Hay algunas cosas que tú pasas por alto muchas veces que tú dices, lo leo después. And it's just as important for women to read them as it is for men. Y es tan importante para las mujeres leer como lo es para los hombres. And sometimes I read different books than Dex reads. Y muchas veces yo leo libros distintos a lo que lee Dexter. That doesn't mean that I have to do everything exactly like he does. Eso no significa que yo tengo que hacer las cosas exactamente como él las hace. And I listen to tapes. Y yo escucho But las I may cintas. listen to different tapes than he does. Pero muchas veces escucho diferentes cintas de las que él oye. Because maybe different things motivate me Porque a lo mejor cosas diferentes me motivan a mí. than they do him. And I De lo que le found motivan out a él. that's true. Y yo he encontrado que eso es verdad. I can listen to a Christian tape Yo puedo leer cintas cristianas and get motivated out of my skull y motivarme de eso and listen to a tape in the business that leaves me cold. y que no escuchar cintas del negocio que me dejan fría. So it all depends on what motivates you. Así que todo depende de lo que a ti te motiva. And I've learned one thing. I cannot listen to Charles Stanley at bedtime. Y yo aprendí una cosa, yo no puedo escuchar cintas de Stanley a la hora de dormir. He has to be a morning. A él lo tengo que escuchar, él es una cinta de día. But learn Pero who aprende you are. quién eres. And gals, Y ustedes, muchachas, you have got to know your husband tú tienes que conocer a tu esposo better than anybody else. mejor que ninguna otra persona. So many gals come to me and ask me what to do in certain situations, and I says, well, I don't know your husband. Muchas mujeres llegan donde estoy yo y me preguntan qué hacer en esta u otra situación y yo le digo, yo no sé, yo no conozco a tu esposo. I don't know how far you can go with him. Yo no sé cuán lejos tú puedes ir con él. I know how far I can go with my husband, Yo sé cuán lejos puedo ir con el mío, but I don't know how far you can go with yours. pero yo no sé cuán lejos tú puedes ir con el tuyo. Now that doesn't mean that you push him to the limit, Eso no significa que tú lo empujes hasta el límite. but that just means that certain people have certain likes and dislikes. Eso lo que quiere decir que algunas personas tienen algunos gustos y que otros. And there's certain things that Dex does not want me to do that Y hay algunas cosas que Dexter no quiere que yo your haga, husband may not even think about, que tu esposo ni siquiera piensa en ellas, one way or the other. de una forma u otra. But you need to know your husband. Pero tú tienes que conocer a tu esposo. There's some things sometimes, like if your husband is still working on an 8-hour job, Y hay algunas veces, muchas cosas, por ejemplo, si tu esposo está trabajando todavía en un trabajo de 8 horas, and you are home during the day, and you have the time to listen to tapes, y tú estás en casa durante el día y tienes el tiempo para oír las cintas, and he appreciates it if you listen to him and tell him what was on them, if he doesn't have time to listen to all the ones he wants to do. y si él quiere que tú las escuches y después le digas lo que dice en esas cintas, si él realmente no tiene el tiempo para escucharlas por él mismo, Listen to. That is one thing you can do to help him. eso es algo que tú puedes hacer para ayudarlo. Now, Ahora, that may be one thing Dex doesn't want me to do. eso a lo mejor es algo que Dexter no quiere que yo haga. He may want to get his information firsthand. He doesn't want it colored up with me. Él quiere obtener la información de primera mano y que no obtenerla de tras mano de mí. I'm just saying.
Learn your husband. Nada más que te estoy poniendo un ejemplo. Lo que te digo es que aprende a conocer a tu esposo. You be his helper, Tú sé su ayudante, not my husband's helper. no el ayudante de mi esposo. I'll take care of that job. Yo me preocuparé de ese trabajo. And guys, if Y, you want her to be your helper, y los muchachos, you have to tell her what to help you with. si tú quieres que ella sea tu ayudante, tú tienes que decirle con qué quieres que ella te ayude. You have to open up and communicate with your wife Tú tienes que abrirte y comunicarte con tu esposa and your kids. y tus hijos. And some guys seem to leave all the communication with the kids up to their wives. Y muchos maridos dejan la comunicación de sus hijos a sus esposas. And if you're that kind of a husband, you know your kids are just dying inside for you to talk to them. Y si tú eres de esa clase de hombre, tú sabes que tus hijos están muriéndose por dentro por hablar contigo. And I mean dying inside because when you fathers don't communicate with your kids Y digo muriendo por dentro porque cuando ustedes los hombres no se comunican con sus hijos and give them the right y le dan a ellos el derecho of being wrong, de equivocarse, you are killing something in your kids. tú estás matando algo en tus hijos. Because they are naturally closer to their mother usually because she's around more. Porque ellos están usualmente más acercados a la madre porque pasan mucho más tiempo con ella. They're more relaxed with her. Ellos se sienten más relajados con ella. And if your kids are uptight with you, Y si tus hijos se sienten un poco incómodos contigo, I'd say that's a pretty good sign you haven't been communicating. yo diría que eso es un signo de que tú no te has comunicado bien con él. Another success habit Otro hábito de éxito for women para las mujeres especially especialmente is dressing appropriately. es vestirse correctamente. You know, it just about turns my stomach when I come to a rally Y simplemente se me estropea el estómago cuando yo vengo a un rally and see women in a pair of slacks and a blouse. y ver a las mujeres en blusas y en un par de pantalones Or a pair of jeans and a blouse. o en unos jeans y una blusa Or a t-shirt. o en un pullover cualquiera. What do those women think of this business? ¿Qué es lo que esas mujeres piensan acerca de este negocio? What do those women think of their husbands? ¿Qué es lo que esas mujeres piensan acerca de sus Maybe they don't esposos? have a husband. A lo mejor no tienen esposo, But the ones who do, what do they think of? You know what that tells me? pero los que lo tienen, ¿tú sabes lo que eso me dice a mí? That they're not very proud of their husband. Que ellas no están lo suficientemente orgullosas de sus esposos And that they really down deep think he's a loser. y que profundamente ellas piensan que él es un perdedor, Because that's exactly what they are portraying. porque eso es exactamente lo que ellas quieren decir con sus actuaciones. You ask your husband which he would rather you wear Tú pregúntale a tu esposo lo que él preferiría que tú uses to a rally or to an opportunity meeting, a un rally o a una reunión de oportunidad. and I'll bet you 9 out of 10 times he'll say a dress. Y yo me he puesto 9 de 10 que él va a decir un vestido. To me, a rally Para mí un rally is about the same thing as going to church on Sunday morning. es lo mismo que ir a la iglesia el domingo por la mañana. I couldn't see myself walking into church on Sunday morning in a pantsuit or a pair of slacks. Yo no me veo a mí yendo a la iglesia el domingo por la mañana en un par de vaqueros. And if you want other people that you're bringing to the rally Y si tú quieres que otra persona que tú traes al to rally respect this business, te respeten este negocio, they are going to look at you ellos te van a mirar a ti, because you are their first leader upline. porque tú eres su primer líder upline. And you know something? If they ¿Sabes una see cosa? things in you Si ellos ven cosas en ti that they can't relate to, de los cuales ellos no pueden comprender o no se pueden relacionar con ellos, they're going to go farther upline to someone they can relate to. entonces van a ir más para arriba en la línea de auspicio hasta que encuentren una persona con la cual ellos se sientan cómodos. And then all of a sudden we hear, well, there's not all this junk. Y después pues empezamos a oír, pero ellos no sé qué, y empezamos a oír basura. And you know, 9 times out of 10, what happens to you is due to your own fault. Y sabes, 9 de 10, lo que te pasa a ti es tu culpa, Your own attitude. tu propia actitud. The last but not least,
Lo último, pero no lo menos importante, is use the product. es usa los productos. Use the product. Usa los productos. You can't be sold on something unless you are involved. Tú no puedes hablar bien de algo que no conoces. And you know another reason to use the product? ¿Y sabes otra razón para usar los productos? You know, I found that Tide never took us to Hawaii. ¿Sabes? Yo encontré que Tide nunca nos ha llevado a Hawái. And neither did, whatever the product, I don't even know any products that aren't Amway. You know, SA8 was what took us to Hawaii. Ni tampoco lo ha hecho ningún otro producto que hay en el mercado. ¿Sabes una cosa? SA8 es el que nos ha llevado a Hawái. SA8 is what built us our swimming pool. SA8 es la que ha construido nuestra piscina. So if you want to do those things, Así que si tú quieres disfrutar de esas cosas, you must be dedicated 100%. tienes que estar dedicado al 100%. And now we get down to the biggest thing that women talk to me about. Y ahora vamos a hablar de lo que más las mujeres me hablan, Family. de la familia. And you know, I have discovered why women come to me. Y sabes, yo he descubierto por qué las mujeres vienen a mí. They've either discovered they can't go to you Ellas han descubierto que no pueden ir a as ti their husband, como esposo. or if they have, they haven't gotten the answers Y si lo han hecho, no han recibido ninguna respuesta, they needed. la que Because necesitaban. you know, sometimes women will say things, Porque sabes una cosa, algunas veces las mujeres dicen algo, but not the way they mean them. pero no quieren decir lo que dicen. And I know your husbands will bear me out in this. Y yo sé que tu esposo me va a dar la razón en esto. And you need to learn how to read your wife. Y tú tienes que saber cómo leer a tu esposa. There's a lot of things that I'll tell Dex that really are bothering me, but Hay un montón de cosas que yo le digo a Dexter que realmente me molestan, I don't even know how to explain the way I'm feeling about him. pero realmente no sé cómo explicar la forma en que yo la siento. If he doesn't understand what I'm trying to say, it's worthless. Pero de la misma forma, si él no entiende lo que yo le quiero decir, pues no tiene sentido. And when the wife is complaining that she's going to too many meetings, Y cuando la esposa está protestando de que ella va a hacer un montón de reuniones, listen to her. escúchalas. Listen to her. Escúchala. Maybe she needs a night off. A lo mejor necesita una noche libre. You know, we all, have times when we need a night off. Sabes, todos hay tiempos en que necesitamos una noche libre. And gals, when your husband needs a night off, Y muchachos, cuando tu esposa necesita una noche let him libre, have it. deja que la tenga. Don't nag him because No lo he's molestes home. porque él está en casa. You need to be out doing me. Tú tienes que estar haciendo de afuera una reunión, tú tienes que estar haciendo esto otro. Who are you going to call tonight? ¿A quién vas a llamar hoy? And you know something? If ¿Y sabes una cosa? I did that to Dex, Si yo le hubiera hecho eso a Dexter, he would sit there for 3 nights. él se hubiera estado sentado ahí por 3 noches. And she'll come to me and she'll say, well, what about your kids? How do you go so many places and so much of the time? Y muchos vienen y me dicen, pero ¿y tus niños? ¿Cómo es que tú vas a tantos lugares y pasas tanto tiempo fuera? How do you work your kids ¿Cómo tú lo haces con los niños in the business? en este negocio? And you know something, I have to be honest with you, I don't know. Y yo tengo que ser honesta contigo.